Prepárate para descubrir la historia desconocida del Escuadrón 201. Pilotos mexicanos que se enfrentaron a Japón en la Segunda Guerra Mundial y cambiaron el curso de la historia. ¿Te imaginas su valentía? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, un escuadrón de pilotos mexicanos luchando en la Segunda Guerra Mundial, un secreto guardado durante décadas. ¿Su misión? Apoyar al esfuerzo bélico aliado, una historia que apenas comienza a salir a la luz. Tú, como muchos, probablemente nunca has oído hablar de ellos, pero su valentía merece ser recordada. Este fue el Escuadrón 201, una unidad discreta, pero crucial en la historia de México y la guerra. La existencia del Escuadrón 201 permaneció en secreto durante mucho tiempo. ¿Por qué? Las razones son complejas, mezclando factores políticos, estratégicos y hasta de orgullo nacional. Su participación no fue ampliamente difundida, quedando relegada a los archivos y a las memorias de los pocos que lo conocieron. Fue una operación sigilosa, un acto de lealtad que se mantuvo oculto durante años. Este silencio, este secreto bien guardado, ha contribuido a la falta de reconocimiento que el Escuadrón 201 hectáreas ha recibido a lo largo de la historia. Sus acciones, aunque cruciales, permanecieron en la sombra, dejando a muchos sin conocer la valiosa contribución de estos valientes pilotos mexicanos. Pero ahora, vamos a desentrañar esa historia, a revelar la verdad detrás de su silenciosa valentía. Recuerda que al principio de la guerra, México mantuvo una postura neutral. Era comprensible, ¿no? La prioridad era la estabilidad interna, sobre todo después de la Revolución. Pero las cosas cambiaron. El ataque a Pearl Harbor sacudió al mundo, y la amenaza del eje se hizo cada vez más palpable, incluso para un país tan lejano como México. La presión internacional, la creciente amenaza nazi y la solidaridad con las potencias aliadas fueron factores cruciales. Ver a países democráticos luchando contra un régimen totalitario despertó una conciencia en México. Empezaste a ver que la neutralidad, en realidad, era una posición insostenible a largo plazo. Así que, a pesar del riesgo, México decidió romper relaciones diplomáticas con las potencias del eje. Fue un paso importante, una declaración pública de su postura ante la guerra. Y no solo eso, fue el preludio de una participación más activa, un apoyo crucial que, aunque no tan visible como otras contribuciones, fue determinante. Pero las cosas cambiaron drásticamente el 7 de diciembre de 1941. Recuerda ese día, ¿verdad? El ataque sorpresa a Pearl Harbor por la Armada Imperial japonesa. Un golpe devastador que hundió buques de guerra estadounidenses, aviones y dejó cientos de muertos. Fue una declaración de guerra en toda regla, un ataque que sacudió al mundo y cambió el curso de la historia. Para Estados Unidos, la neutralidad se acabó. El ataque a Pearl Harbor unió a la nación bajo un mismo sentimiento, la venganza. El presidente Roosevelt, con el apoyo unánime del Congreso, declaró la guerra a Japón al día siguiente. Imagina la tensión, el miedo, pero también la determinación de un país entero listo para la batalla. Esta decisión tuvo consecuencias globales. Alemania e Italia, aliados de Japón en el eje, declararon la guerra a Estados Unidos pocos días después. De repente, la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un conflicto mundial que involucró a las principales potencias del mundo. Para México, esta nueva realidad significaba una decisión crucial: seguir neutral o unirse a los aliados. El ataque a Pearl Harbor te puso en alerta, ¿verdad? De repente, la posibilidad de una guerra global se hizo tangible. Para los aspirantes a pilotos mexicanos, esto significó un cambio radical. De la noche a la mañana, la formación relajada se convirtió en un entrenamiento intensivo, riguroso y exigente. Debías estar listo para enfrentar al enemigo, y eso requería disciplina férrea. Horas de vuelo, simuladores, estudios teóricos, todo se intensificó. Te enseñaron a dominar el avión, no solo a pilotarlo. Se trataba de entender la mecánica, las estrategias de combate aéreo, la navegación, la meteorología, todo, absolutamente todo era crucial. Un error podía costar vidas, las tuyas o las de tus compañeros. La presión era inmensa, pero la motivación, aún mayor. La disciplina no se limitaba a la parte técnica. La formación inculcaba valores de camaradería, lealtad y sacrificio. Se fomentaba el trabajo en equipo, la confianza entre compañeros, la capacidad de actuar bajo presión extrema. Porque en el cielo, solo, no podías sobrevivir. Tu supervivencia dependía de la eficiencia y la colaboración de todo el escuadrón. De aspirantes a héroes,
Tu paso al Escuadrón 201 implicó un cambio drástico, ¿no crees? De repente, te encontrabas frente a imponentes Curtiss P-40 Warhawk. Estos aviones, con sus potentes motores y su capacidad de maniobra, serían tu herramienta para la batalla. Imagina el rugir de sus motores, la adrenalina al sentirlos bajo tus manos, listos para el combate. Fueron estos aviones los que te llevarían a enfrentarte al enemigo, a defender a tu país a miles de kilómetros de casa. El P-40 Warhawk, un avión robusto y confiable, se convirtió en tu fiel compañero. Su velocidad y potencia te daban una ventaja crucial en el aire, pero también exigían precisión y habilidad. Recuerda el entrenamiento, las horas de práctica, perfeccionando tus habilidades para dominar esta máquina de guerra. Cada vuelo era una prueba de tu destreza, un paso más cerca de la misión que te esperaba en el Pacífico. Más allá de la potencia bruta, el P-40 Warhawk ofrecía una excelente visibilidad, crucial para la supervivencia en combate. Podías observar el campo de batalla con claridad, detectar al enemigo a tiempo y responder con precisión. Tu capacidad de reacción, combinada con la agilidad del avión, serían tus armas más poderosas contra la Fuerza Aérea japonesa. Recuerda la responsabilidad que cargabas sobre tus hombros. Cada maniobra era vital para la victoria. El viaje a Filipinas fue una odisea. Imagina, semanas en un barco, el incesante balanceo del mar, el sol implacable en tu rostro. El Atlántico, luego el Pacífico, un océano inmenso que te separaba de tu hogar y te acercaba a una guerra brutal. El aire, salado y denso, cargado con la promesa de peligro y la incertidumbre de lo que te esperaba al otro lado. Llegar a Filipinas significaba adentrarte en el corazón de la Guerra del Pacífico. La isla, hermosa y exuberante, estaba envuelta en la tensión de la batalla. Escuchabas los rumores de combates, veías los rastros de la destrucción, y sentías la presión de la inminente confrontación. El paraíso se había convertido en un campo de batalla. Tu llegada no fue un desfile triunfal. Fue un aterrizaje apresurado en una base militar provisional, llena de actividad frenética. Mecánicos trabajando sin descanso en los aviones, soldados cargando municiones, el zumbido constante de los motores. Era un ambiente caótico, pero también había una camaradería palpable entre los pilotos, una hermandad forjada en el fuego del combate. Y de pronto, ahí estabas, en Filipinas. El calor húmedo te abrazaba, un contraste brutal con el viaje. La jungla era una muralla verde, imponente y misteriosa. Tuviste que adaptarte rápido, al clima, a la comida, a la rutina militar en un entorno completamente nuevo. Pero la adaptación no era solo física, también mental. Estabas lejos de casa, en medio de una guerra, con un objetivo claro, pero la incertidumbre siempre rondaba. Pero no estabas solo. La camaradería entre los pilotos mexicanos fue tu escudo contra la soledad y el miedo. Compartiste risas, preocupaciones, y hasta miedos con tus compañeros. Esas noches bajo las estrellas, lejos del ruido de la guerra, fueron momentos de unión, de fortaleza mutua. Recuerdas las historias que contaban, las bromas que compartían, cómo se apoyaban unos a otros en momentos de tensión. Esa camaradería, esa hermandad forjada en el fuego de la guerra, fue fundamental. Te dio fuerza para enfrentar los desafíos, para superar los momentos difíciles. Fueron tus compañeros quienes te ayudaron a sobrellevar la presión, a mantener la esperanza en medio del caos. Eran más que compañeros de armas. Eran familia, una familia unida por un mismo objetivo, por la defensa de un ideal. Y entonces llegó el momento. Tu primera misión de combate. El avión rugía bajo tus manos, una bestia de metal y potencia lista para lanzarse al vacío. El miedo, un compañero silencioso, se sentaba en tu estómago, pero la adrenalina lo opacaba, un torrente que te empujaba hacia adelante. El cielo, antes un lienzo azul sereno, ahora era un escenario de guerra, un tablero de ajedrez donde cada pieza era una vida. El objetivo, una columna de barcos japoneses. Te moviste como un fantasma entre las nubes, coordinando con tus compañeros. De repente, el infierno. El estruendo ensordecedor de las ametralladoras, el silbido de las balas rozándote. La tierra parecía temblar bajo el impacto de los proyectiles. Era un caos organizado, una danza mortal entre la vida y la muerte. ¿Recuerdas la sensación del avión sacudiéndose violentamente, el golpe seco cuando una bala impactó cerca? El miedo se intensificó, pero tu entrenamiento tomó el control. Reaccionaste con precisión, esquivando proyectiles y respondiendo al fuego. Fue un corto pero intenso ballet de muerte, una prueba de fuego que te marcó para siempre.
El rugido del motor se mezclaba con el latido de tu corazón. Allí estaban, los Zeroes japoneses, ágiles como avispas, surcando el cielo. Tu instructor te había enseñado a identificarlos. Sus alas, su maniobrabilidad. Era un baile mortal, una coreografía de muerte donde cada movimiento contaba. La estrategia era clara: aprovechar la superioridad de tus P-40, su potencia de fuego, para atacar en escuadrón y mantener la formación. La táctica era simple, pero efectiva: concentración de fuego. No se trataba de perseguir a cada Zerou individualmente, sino de coordinar el ataque para concentrar la potencia de fuego del escuadrón en un solo objetivo. Debías mantener la disciplina, la formación, y confiar en tus compañeros. Un error individual podía significar la muerte para todos. ¿Recuerdas las palabras de tu instructor? La clave es la precisión, no la velocidad. Un disparo bien colocado es más efectivo que 10 disparos perdidos. Cada ráfaga debía ser calculada, cada movimiento preciso. Observabas los movimientos de tus compañeros, la danza aérea de la muerte, confiando en la sincronización para lograr la superioridad. El miedo seguía ahí, pero ahora era una fuerza que te impulsaba, te mantenía alerta. Sus características inconfundibles. Y de repente, el ataque. Una ráfaga de fuego, el olor a pólvora, la adrenalina a tope. ¿Recuerdas las maniobras de evasión, todo lo que tu instructor te había enseñado? Te concentras, esquivando las balas, buscando la oportunidad perfecta. Un Zerou se acerca demasiado, confiado en su superioridad. Esa es tu oportunidad. Apuntas con precisión, sientes la vibración del avión en tus manos. Respiras hondo, controlas el temblor. Aprietas el gatillo. Una lluvia de balas se dirige hacia el Zerou japonés. Lo ves tambalearse, perder altura. Una estela de humo negro marca su descenso. Has derribado tu primer avión enemigo. La victoria es tuya, un triunfo para México, para tu escuadrón. La euforia es inmensa, pero no hay tiempo para celebraciones. La batalla continúa. Otros Zeroes te atacan, pero ahora, tu confianza ha crecido. Has probedo tu valía, tu destreza. Con cada maniobra evasiva, con cada disparo preciso, sientes que controlas el cielo. Más aviones enemigos caen, víctimas de tu precisión y valentía. Cada victoria es un paso más cerca del triunfo final. Pero la guerra no era un juego, ¿verdad? De repente, ese rugido ensordecedor te recordaba la fragilidad de la vida. Un compañero, un amigo, caía del cielo, envuelto en llamas. La imagen se graba en tu mente, un recuerdo imborrable, un peso que cargarías por siempre. El silencio que seguía al estruendo era el más aterrador, el silencio de la pérdida, de la ausencia. Recuerda la angustia en los rostros de tus compañeros, la impotencia ante la muerte, la incapacidad de detener el inexorable destino de algunos. Cada misión era una apuesta, un juego mortal donde la suerte no siempre estaba de tu lado. El miedo, ese compañero silencioso, se convertía en una presencia constante, un fantasma que te susurraba al oído. Las cartas que nunca llegaban a sus destinatarios, las familias desgarradas por la ausencia, el silencio que se instalaba en los hogares mexicanos. El costo de la guerra no era solo en vidas perdidas, sino también en corazones rotos, en sueños truncados, en un futuro que se desvanecía con cada avión que caía del cielo. Era un precio muy alto, un sacrificio que marcó a toda una generación. Esa imagen, la de tu amigo envuelto en llamas, se quedó grabada, sí, pero también la de ustedes, los del Escuadrón 201, regresando a casa. Piensa en eso, en el orgullo que sentiste al ver las noticias, al escuchar las palabras de reconocimiento. No solo habías sobrevivido, habías luchado con valentía contra un enemigo poderoso, y habías ganado. Esa victoria, aunque amarga por las pérdidas, resonó en todo México. De repente, México no era solo un país lejano, un espectador pasivo de la guerra. Tú, y tus compañeros, habías transformado esa percepción. Habían demostrado al mundo, y a sí mismos, la fuerza y el valor del pueblo mexicano. La moral nacional se elevó, se fortaleció con cada reporte de éxito, cada misión cumplida. Era un cambio profundo, un sentimiento de unidad y orgullo que trascendió las fronteras. Tu participación en la guerra, aunque llena de sacrificio, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. La imagen del águila mexicana surcando los cielos, enfrentando al dragón japonés, se grabó en la memoria colectiva. Esa imagen, y la de ustedes, los valientes pilotos del Escuadrón 201, se convirtió en un referente de valentía y patriotismo.
México había encontrado su lugar en el escenario mundial, y tú, fuiste parte de esa historia. Recuerda ese día, tú, en tu escuadrón. Las noticias llegaron como un susurro al principio, luego un rugido. La bomba atómica, algo inimaginable hasta entonces. Japón, ese enemigo que habías enfrentado en el cielo, estaba a punto de rendirse. La guerra, esa pesadilla que había marcado tu vida, se acercaba a su fin. Sentías una mezcla de alivio y una extraña melancolía. La adrenalina de la batalla se desvanecía, dejando un vacío profundo. La rendición oficial llegó poco después. Imágenes borrosas, transmitidas por radio, mostraban a los japoneses firmando el acta de capitulación. Para ti, era el final de una larga espera, el fin de un capítulo oscuro en la historia. Pero también el inicio de un nuevo amanecer, lleno de incertidumbre, pero con la esperanza de un futuro en paz. Habías sobrevivido, habías luchado, y ahora, por fin, podías volver a casa. El regreso a México fue una celebración. Tú, un héroe silencioso, junto a tus compañeros del Escuadrón 201. Las calles se llenaban de gente, la alegría era contagiosa. La guerra había terminado, pero la memoria de lo vivido, de tus amigos caídos, siempre te acompañaría. Sin embargo, ese día, la alegría prevalecía. Habías vuelto, habías vencido, habías contribuido a cambiar el curso de la historia. La guerra terminó, pero el viaje de regreso a casa apenas comenzaba. ¿Te imaginas, tú, después de tanto tiempo en el extranjero, el ansiado reencuentro con tu familia, con la tierra que te vio nacer? Pero la victoria no era un desfile triunfal. El regreso fue silencioso, casi furtivo. Muchos de ustedes, héroes anónimos, volvieron a una vida cotidiana que poco reconocía sus hazañas. La sociedad mexicana, absorta en sus propios problemas, no siempre entendió la magnitud del sacrificio de sus pilotos. Tus historias, tus batallas contra el imperio del sol naciente, quedaron muchas veces en el silencio de la memoria familiar. Fuiste un héroe silencioso, un guardián de la historia que no buscaba las luces de la fama, solo el abrazo de tu gente. Regresaste a tu vida, a tus sueños interrumpidos. Quizás encontraste un trabajo, retomaste tus estudios o simplemente te dedicaste a tu familia. Pero siempre llevaste contigo la experiencia, las lecciones y la camaradería forjada en el fragor de la guerra. Tu silencio, tu discreción, no disminuye tu valentía, tu sacrificio por México. Piensa en el impacto, tú, en la historia militar mexicana. El Escuadrón 201 no solo demostró valentía en el campo de batalla, sino que también elevó el prestigio de la aviación mexicana en el escenario internacional. Su participación en la Segunda Guerra Mundial abrió puertas a futuras colaboraciones y a un intercambio de conocimientos invaluable con otras fuerzas aéreas. Su experiencia combatiendo al enemigo, su profesionalismo y su dedicación, sirvieron como ejemplo para las generaciones posteriores de pilotos mexicanos. Se establecieron nuevos estándares de entrenamiento y se modernizaron las técnicas de vuelo, todo gracias a la valiosa experiencia adquirida en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Imagina el orgullo que sintieron al regresar a casa. El legado del Escuadrón 201 trasciende el campo de batalla. Su historia se convirtió en fuente de inspiración para la narrativa nacional, fortaleciendo el sentimiento de patriotismo y orgullo mexicano. Tú, puedes apreciar su impacto duradero en la formación de la identidad militar mexicana, en la manera en que se percibió y se proyectó la fuerza aérea del país a nivel mundial. Pero piensa en esto, ¿qué pasaría si te dijera que la historia del Escuadrón 201 es mucho más que valentía? Es una historia silenciada, un capítulo olvidado en los libros de texto, que cambió el curso de la guerra en el Pacífico. Su participación, aunque pequeña en números, tuvo un impacto significativo en la moral de las tropas aliadas, y de manera indirecta, en la estrategia militar. Imagina el efecto psicológico de ver a pilotos mexicanos, a miles de kilómetros de casa, luchando junto a los estadounidenses contra un enemigo común. Su presencia demostró la solidaridad de México con los aliados, un gesto simbólico pero poderoso en una época de gran incertidumbre. Recuerda que la propaganda de guerra era crucial, y la participación del Escuadrón 201 ofreció una potente narrativa de unidad internacional contra el fascismo. Además, sus habilidades de vuelo y su entrenamiento riguroso contribuyeron a la eficiencia del esfuerzo bélico aliado, aunque de forma menos visible que las batallas terrestres. Así que, la próxima vez que leas sobre la Segunda Guerra Mundial, recuerda a los valientes pilotos del Escuadrón 201. Su historia, aunque a menudo olvidada, es un testimonio del coraje, la lealtad y la perseverancia. Es una historia que merece ser contada y recordada, no solo por su significado histórico-militar,
sino también por el legado de solidaridad y amistad internacional que representa. Su sacrificio, aunque no siempre reconocido como debería, contribuyó a la victoria aliada y a la paz que disfrutamos hoy. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el Escuadrón 201. Sus hazañas marcaron un antes y un después. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué te pareció su valentía?